Señoras, señores, bienvenidos una vez más aquí a su programa Platica Poblano. Bueno, de hecho ahora ya es La Tamaliza por Platica Poblano. Quiero hacer la aclaración porque luego los productores me regañan de que estoy haciendo las cosas chuecas, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre las peticiones feministas, especialmente sobre una, y esperando que a todos ustedes nos apoyen con sus comentarios, que es el tema sobre el aborto y la legalización de este. Si es bueno, es malo, a favor, en contra. Mire, solamente usted sabe lo que pues, decida, ¿no? Pero es un tema muy recurrente aquí en el estado de Puebla y las feministas pues están a todo lo que van. Con esto, señoras y señores, comenzamos. Para hablar sobre este tema que de verdad es muy importante y nos gustaría que pues, nos dijeran algo. Hola, muy buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal, Manuel? Pues muchas gracias por esta introducción tan interesante que nos acabas de dar. Bienvenidos a todo nuestro público que nos hace el gran favor de estarnos escuchando y bueno, esperemos que nos aguante toda la hora aquí en lo que es La Tamaliza dentro de la plataforma de Platica Poblano. Y pues bueno, pues traemos un tema o unos temas, unos de ellos muy difíciles, vamos a ponerle así, difíciles de abordar, algo complejos creo que sería la palabra más adecuada. Y pues bueno, pues estamos aquí. Invito a todo nuestro auditorio a que si tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quisiera compartir con nosotros, ya que estamos en transmisión en vivo, pues con mucho gusto el buen Manuel está ahí a cargo de los controles y pues nos hará favor de irlo comentando para que podamos hacer algo dinámico aquí con todos ustedes. Sí, muchísimas gracias. Y aquí el detalle está, vamos a entrar en materia de manera fuerte y directa, porque a veces darle vueltas al asunto resulta ser demasiado controversial. Sí. Y para eso, pues necesitamos, ¿verdad? Hablar, primero que nada, lo que vamos a decir, lo vamos a decir con todo el respeto del mundo. Vamos a compartir opiniones con todo el respeto del mundo. Y quiero aclarar esto porque hay personas que se han sentido ofendidas porque ya sean los panelistas o un servidor, ahí de repente se nos salen alguna que otra palabra que no deberíamos de decir porque la gente se molesta. De antemano les pedimos una disculpa, el tema es muy delicado, pero por favor compártanos sus comentarios, si creen que estamos metiendo la pata, también ahí en los comentarios díganoslos. Por favor. Para que o corrijamos o aclaremos el asunto. Bueno, una vez aclarado todo este punto, aquí en el estado de Puebla hay un problema muy grande. ¿Cuál es el problema muy grande? Que hay un grupo de feministas, mujeres, que, y creo que también se han sumado varones a este grupo. Sí, así es. Que se me hace muy extraño porque hay varones que se unen al grupo, pero las feministas no quieren que se acerquen de más varones. Entonces, o sea, ¿cómo? ¿No? Primero explíquenme esa parte. Bueno, dentro de este grupo de feministas, dentro de unas peticiones muy específicas que han hecho llegar a los diputados y senadores para que la aprueben, una de ellas es la legalización del aborto. Porque dicen que con esto se reduciría el índice de mortalidad de las mujeres, ¿no? Aunque en el estado de Puebla este tipo de muertes ha ocupado hasta ahorita el 5º lugar de muertes por hacerse el aborto de manera clandestina. Aquí caben muchas preguntas. ¿Por qué llegar al aborto de manera clandestina? Si es por violación, la ley las está amparando, porque se puede llegar a hacer un aborto si es en caso de violación. Sí, así es. ¿Sí? Hasta donde tengo entendido, sí. Hasta donde sabemos, así debe ser. Es legalmente aprobada. Ahora, cuando el producto, el feto o el embrión, como lo guste llamar, o el bebecito chiquito, como me digan, como lo conozcan, viene con un problema de malformación,
también puede abortar la mujer teniendo esta consideración. También legalmente está aprobado esa circunstancia. Si Claro. hay alguna malformación con Sí. algo congénito que no... Vaya, que chequen los médicos a través de diversos estudios y que comprueben que pues la vida del futuro ser humano pues no sería viable. Ok, ahora también se sabe, y por ley, es que si la vida de la mujer corre riesgo al mantener el producto dentro de su vientre, también se puede hacer el aborto. También, de manera legal, Ok. así es. Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo que se legalice? Si ya está. El aborto en sí, independientemente De de la cuál circunstancia sea del la por qué. razón por la cual se solicite. Porque ya hay esas 3 razones que acabas de mencionar, es las que están aprobadas de manera legal, Ok. sin ningún tipo de sanción. La cuestión o lo que están solicitando este grupo de mujeres es que se legalice independientemente de cuál sea el motivo por el cual soliciten la realización del aborto. Y eso es precisamente lo que causa mucha Polémica. y controversia, ya que lo mencionábamos un poquito antes de entrar al aire, es cuestión mucho de perspectivas, de opiniones y de muchas aristas que confluyen y por lo cual pues se hace difícil simplemente decir sí o no, porque podemos poner muchos casos, muchos ejemplos y cada uno de ellos nos va a llevar a distintas conclusiones, ¿no? Incluso teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que ya se considera legal, como la circunstancia por el hecho de violación, entonces sí es legal practicarse un aborto. Pero también en ese punto, nada más en ese punto, hay varias circunstancias que legalmente no pueden ser comprobables. Entonces, hay muchas ocasiones en que no se puede comprobar exactamente la violación. Y entonces, pues ahí ya empezamos con problemas, porque si ni siquiera puedes comprobar eso, o hay muchas mujeres que no tienen esa circunstancia del apoyo legal para poder remitir a las autoridades a alguien que realmente las violó. Pero ¿cómo saber que...? Entonces, Bueno, nada más ahí ya empezamos con problemas, ¿no? aparte que el sistema judicial, penal, fiscal y todo lo que tenga que ver con nuestros gobernantes aquí en el estado, y yo creo que en toda la república, lo que pasa es que primero la manera tan abrupta de hacerte las preguntas en caso de que fuiste violada, por ejemplo, es demasiado complicado, ¿no? Porque hay gente que no tiene ni siquiera el tacto de preguntarte qué te pasó. Sí. Primera. En segunda, ellos no están para juzgar, están para aplicar la ley. Y eso dice la teoría. Sí, ¿no? Y porque me ha tocado ver casos donde llegan a levantar su denuncia y le dicen, pero ¿segura tú no lo provocaste? Oye. Sí. O sea, cosas como esas que todavía son muy complejas de decir sí o decir no. Entonces, ahora, hay otra circunstancia, tanto de un lado como del otro, porque aquí tratamos de ser lo más parejos posibles y la realidad es que sí es cierto que hay mucha cuestión de violación de los varones hacia las mujeres. Sí, claro. Sí, por supuesto. Pero también conozco muchos casos en que las mujeres acusan al varón de violación sin haber sido violadas. Sí. Eso también es cierto. Eso ¿Y ahí cómo le haces también? ¿Cómo lo compruebas? Justamente ese es el otro punto que iba yo a mencionar. Hay demasiadas... Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que la astucia de las mujeres, ¿no? Pero ¿cómo hacerle ver? Yo creo que también por eso entra este punto, ¿no? De que las autoridades de repente dicen, como que no te creo, porque, ¿no? Sí. Porque sí hay mujeres que han hecho eso, incluso hay muchas mujeres que han levantado la denuncia por violación. Sí. Y se han seguido esas denuncias por violación y resulta que no le hizo nada, solamente pues se enojó con el novio, lo cachó con cachó otra, y pues, cualquier cosa, lo que sea, intentó terminar con ella, o incluso se han dado casos de que ellas los acosan a ellos y como no les hacen caso, pues levantan denuncias, pues obviamente falsas, ¿no?
Entonces, bueno, es lo que te digo, es complejo. Yo creo que el problema es un poco más grande, que es como si proviniera de otro lugar, desde mucho más allá en cuanto a la cuestión cultural, porque aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que sucede dentro de nuestra sociedad, dentro del pensamiento de nuestras mujeres y de nuestros hombres, Okay. que ya están en esta circunstancia del pensar acerca de que si el aborto, que si aquí, que si allá, muchas circunstancias biológicas, como esa cuestión de que, bueno, en qué etapa están pidiendo que se legalice, que se haga el aborto, que sería durante las primeras semanas, donde no está conformado realmente un ser humano. Hay una vida ahí que se está gestando, pero pues prácticamente no es nada cuando se provoca un aborto. Esta cuestión de los videos ahí un tanto románticos sobre el bebé moviéndose y llorando y mi mamá no me saque si se agarra y todo, o sea, obviamente eso no existe, ni siquiera tiene forma, o sea, es un conjunto de células que se está multiplicando cuando se realiza el aborto. Que sería del día 1 a la semana 12. Más o menos, sí. Sí, Todavía porque no es es un hasta ser humano. donde está estipulado que se puede hacer el aborto. Así es. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la legalización ahorita que están pidiendo que sea hasta el séptimo mes de Esa es parte de las cosas que decimos, que hay otras circunstancias, o sea ¿por- vámonos a la lógica. Es ¿Por como, qué hasta ahí? ¿Por qué esperarte hasta los 7 meses de embarazo? por eso digo que es complejo, pero vamos a cosas básicas. Es como cuando te dicen, digo, es muy respetable la opinión de la gente, pero el hecho biológico es que en la circunstancia natural de la especie humana hay dos sexos, macho y hembra, Sí, claro. nada más. Eso es biología, es un hecho fáctico, es algo que no le vas a poder dar vuelta ni por donde le quieras ver, ¿no? Claro. Entonces, con todo el respeto del mundo y la circunstancia de que cualquier gente diga, es que yo siento y es que yo pienso, bueno, ok, es muy respetable, pero el hecho biológico es el hecho biológico y no hay vuelta de hoja. Es lo mismo, cuando tú tienes como especie nuevamente una circunstancia de reproducción, y en este caso ya de un embarazo para la creación de una nueva vida de la misma especie, lleva un desarrollo que tiene sus propias dificultades en cada etapa. Entonces, si la misma naturaleza lo hace, la naturaleza, si el producto no viene bien formado, digamos que de manera natural pueden suceder los abortos espontáneos. Sí, claro. Y suceden al principio. Y esos no están No penalizados. suceden en el 8º mes, en el 7º mes, o sea, eso es lógico, eso es obvio, es biología básica. Sí, claro. Entonces, si tú pides que se te haga o se te practique un aborto en el 7º mes, o sea, es como si tú trataras de suicidarte. Y eso es algo que la gente no está viendo. Es algo absurdo el pedir una circunstancia que va en contra de la propia biología, porque tú mismo te estás poniendo en riesgo solicitando una cosa como esa. Ahora, hay un comentario muy puntual que escuché en algún momento, donde decían, no porque se legalice el aborto, voy a ir corriendo a abortar. Claro que no. ¿No? O sea, Por es supuesto que no. como la marihuana cuando se aprueba, entonces no vemos cientos de miles de marihuanos fumando, ¿no? O sea, no. No, y hay algunas cuestiones sociales muy claras, incluso estereotipos, ¿no? Sí. Hay diferentes carreras, ¿no? Entonces, a lo mejor los que estudian humanidades, se les ve así como que fumadores de marihuana, ¿no? Y no así a los ingenieros, por ejemplo, ¿no? Son estereotipos que se ponen, pero ¿a qué voy con esto? El asunto de el consumo de la marihuana tiene mucho tiempo que se realiza y Sí, todos claro. lo sabemos, aunque no sea legal. Sí. Es algo que la gente que tiene esa tendencia o ese interés lo practica y lo consigue por donde sea. Por porque las ese es su buenas o interés. por las malas. Por las Ese buenas es o otro. por las malas, porque ese es su interés. Sí, claro. Y lo va a hacer, sea legal o no, eso es lo de menos. Ahorita que se legalizó o está a punto de legalizarse o algo así, es lo mismo. O sea, no porque se legalice yo voy a ir corriendo a comprar marihuana. No, sí, pero aquí pasa No la otro tema fumo. importante. Hay gente que dice, sí, pero con la marihuana no estás afectando a una parte interna de tu cuerpo. O sea, ¿Cómo sí, no? o sea, sí, ¿Cómo no?
sí te la estás afectando, pero eso no va a generar una vida, ¿no? Eso es lo que te digo, es polémico por lo mismo. Porque bueno, aquí, y regresamos a la cuestión de lo del aborto y la legalización del aborto y todo eso, y yo sí quiero hacer hincapié en que todo esto tiene que ver más con un trasfondo social, político, económico, educativo, más allá de la simple ley de si es legal o no abortar. Porque ¿cuál es el motivo del que estés buscando que se te permita estar abortando, ¿no? Sin que se te castigue? Sí, claro. O sea, independientemente, yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo la circunstancia del aborto. Tiene muchas aristas y cada una tendrá sus razones para estarlo solicitando. Pero a mí se me hace un tanto como la cuestión de la educación sexual o los anticonceptivos. Porque incluso una de las peticiones, que también volvemos a las circunstancias absurdas, del pedir un aborto a los 7 meses, es como la otra petición que están hablando acerca de que haya más información acerca de los métodos anticonceptivos. Y es otra de las cosas que uno dice, ¿en serio? ¿Me estás diciendo que no hay información? ¿Que no tienes acceso a la información? Todo el mundo sabe. Cualquier farmacia los encuentras, exacto, pones en el buscador en internet y encuentras toda la información del mundo. O sea, no necesitas ni que nadie te diga, ni te explique, ni nada. Tú solito, si sabes leer y escribir, le pones ahí y ya, ¿no? Es que aquí entra ese problema, por ejemplo, lo comentábamos la vez pasada. Entonces, se satanizó a una reportera de Canal 11 por haber puesto en un TikTok información sobre unas pastillas que te podrían producir un aborto. Ajá, exactamente. Se satanizó. ¿Cómo es posible que una persona? Sí. Bueno, pero si usted lo busca en el buscador ahí, válgase la redundancia, ¿no? En el buscador pone usted ahí, aparece infinidad de formas, infinidad de medicamentos, infinidad de situaciones, incluso al momento de teclearlo le aparecen, tienes un problema, la clínica fulana de tal te puede ayudar. Entonces, ya está con comerciales, sale. Sí, ahora, ¿por qué no satanizar a esta página de Google, por ejemplo? Por darte esa información. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay decirle, sabes qué? Hay que censurarle. Porque, por ejemplo, en estos canales por ejemplo, de Facebook, YouTube, si ponemos una palabra que sea aborto, nos penalizan. ¿Por qué? Pero lo puedes buscar en Google, cualquiera, es un texto común. Sí, ¿no? Entonces, te lo ponen de manera... Si es científica, o sea, no es algo que te esté incitando a nada, simplemente te está haciendo una descripción. Se puede usar esto, sirve el otro, esto es lo que pasa, esto es lo que no pasa, como cuando buscas cualquier medicamento. Te ponen los pros, te ponen los contras, cómo lo puedes usar y demás. Es decir, la información ahí está. Sí. La información sobre las cuestiones abortivas, sobre cuestiones de anticonceptivos, sobre cuestiones de educación sexual, sobre todo, ahí está la información. Ese no es el problema. El problema no es que no exista la información, el problema es qué estamos haciendo con esa información. ¿Cómo la estamos interpretando? ¿Cómo la estamos usando? Y apenas también me llegó por ahí un meme muy simpático de un cubrebocas que está junto a un condón. Y el condón le dice, y voltea a ver al cubrebocas y dice, ¿a ti tampoco te quieren usar? Y le dice el cubrebocas, no, tampoco. Entonces, bueno, eso parece como chiste, pero sí, los chistes siempre son un reflejo de nuestra sociedad, en realidad. Por eso nos dan risa, porque sabemos que es real. Ahora, ¿cómo la cuestión llegar? de que la gente no los use, es lo que te lleva a muchas circunstancias que tienen consecuencias, y no solamente estoy hablando de un embarazo, sino consecuencias a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel de salud, por cuestiones de enfermedades, sí, claro, y en este caso también a cuestiones de embarazos no deseados, y que no son necesariamente por gusto, porque también he escuchado algunos comentarios que dicen, no, pues por una nochecita de calentura y luego vas a querer ir a abortar. Y no, es un trasfondo mucho más grande, eso es como un pensamiento muy simplista. Y no siempre es así. Sí. Entonces, pueden ser muchas cosas, factores como que te falló el preservativo, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Que el cualquier preservativo... tipo de preservativo. El que sea. ¿no? Pastillas, la Y, la X y no sé cuántos más. Sí, cualquier método anticonceptivo tiene un riesgo, no son 100%, bueno, son falibles, pues, no son infalibles. Ahora, todos. ¿Por qué llegamos hasta este punto? ¿Es por la falta de comunicación en el hogar? Porque los papás les dan miedo hablar sobre el tema, porque los satanizan en la religión. También. ¿Por qué? O sea, ¿por qué llegar todo aquí? Esto.
Por todo eso y por más. Sí, claro. Porque también se supone que esa información te la deben dar en la escuela. Y que tampoco se da. Tampoco se da. Y si se da, nomás está una mini, súper embarrada. ¿Cuál es la información que te puede dar la escuela sobre este tema? Mandan a traer a un médico, como lo comentábamos la vez pasada. Ajá. ¿Qué te gusta? ¿Una vez al año? Si bien nos va. Sí. ¿Por qué? Porque el doctor que se encarga de cuidar en la escuela, en lugar de dar pláticas sobre este tipo de cosas, se la pasa dando clase de biología porque está ocupando 2 plazas. Sí, a ¿no? lo mejor. La cuestión es, nuevamente, lo que va a hacer el médico es darte la información. Pero la información la tienes en cualquier lado. Bueno, entonces, pero otra vez, la información no es el problema. Pero es que hay información buena, sana, y hay información mala. O sea, la información porque, por ejemplo, buena también ahí está. No, y también está a tu alcance. Lo malo es que... Ese no es el problema. El problema aquí sería cómo híjole, es que se va a escuchar muy fea esta palabra, cómo obligar a la gente a que siga las indicaciones. ¿Cómo? Es una buena pregunta. Es que, o sea, no quería yo decirlo así porque van a decir las feministas, este nos quiere imponer de que es hombre, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? O sea, hay infinidad de métodos anticonceptivos donde hay charlas incluso en el Seguro Social, que no me gusta ir al Seguro Social, se dan pláticas sobre estos temas. Sí, pero nuevamente, ese no es el problema, porque la información ahí está. Por eso se me hace muy absurdo que hagan un pliego petitorio con esta circunstancia de mayor acceso a la información, porque la información ahí está y está por todos lados. Sí, claro. Pero porque aunque la pregunta sería, ¿por qué, aunque está la información, no funciona o no la usa? Y entonces no tiene que ver con la información en sí, ni con el acceso a la información en sí, sino hay otra cosa que socialmente no está funcionando, que tiene que ver, sí, con lo que tú decías, comunicación en el hogar, comunicación en la escuela, la circunstancia comunicacional en los medios, llámese televisión, llámese radio, llámese redes sociales, llámese internet, llámese para eso está Plática Poblano, sí, claro, este es de los chinos, ¿no? O sea, para que vaya, sí funcionen las cosas. Que te están mandando mensajes todo el tiempo que no son adecuados para aprovechar o saber qué hacer con esa información que te están dando. Exacto. Porque parece ser que el informarle a la gente, a los chavos en las escuelas, como acabas de decir tú, acerca de todas estas cuestiones de los anticonceptivos y la educación sexual y toda la cosa, parece ser que es lo mismo que enseñarles historia. Y tú les preguntas quién fue Miguel Hidalgo y te responden cualquier cosa menos la que es, ¿no? Les preguntas una circunstancia ahí de astronomía y pues no saben ni siquiera cuántas lunas tiene la Tierra, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué pasa? Si la información ahí está. Entonces parece que le están tomando exactamente lo mismo y no está llegando a la conciencia de la gente en general. Sí, claro. Y si no le llega a los papás para que puedan educar, no informar, educar a los hijos, pues entonces los hijos van a crecer así como que todo lo que me digan me entra por acá y sale por allá. Es que justamente estamos en una época donde las que están exigiendo este tipo de cosas ya no son tan chiquitas ni tan adolescentes. No, ya no. Ya son gente adulta y muchas de ellas preparadas, que me sorprende, ¿no? Hay una cosa antes de continuar que sí quisiera aclarar, porque muchas veces se desvirtúan las cosas por este tipo de actividades que tienen algunos grupos, ¿no? El movimiento feminista es algo muy respetable, claro, absolutamente respetable, y es algo muy bueno porque lo que pide es la equidad de todo, equidad de vida, tanto para hombres como para mujeres. En cualquier circunstancia. En cualquiera y la que sea, porque la cuestión de cómo nace o por qué se hace el feminismo es por la desigualdad que había existido durante milenios acerca de poner a las mujeres en un segundo plano y los hombres en el plano mayor, y que en muchas de las ocasiones de manera histórica todas aquellas cosas que las mujeres implementaron para el desarrollo de la humanidad quedaron en el olvido, o simplemente algún hombre, que en este caso sería el marido, el hermano, el papá o alguien que estuviera con ella, se tenía que llevar el crédito. Incluso porque si lo había hecho una mujer no valía. No, y en muchas ocasiones podríamos hablar de que
una no eran valoradas y la otra también la circunstancia social. Hay un escrito por ahí de Simone de Beauvoir que decía que la mayoría de las obras antiguas, sobre todo que estaban intituladas como anónimo, es porque eran escritas por mujeres y por eso no podían poner su nombre. O muchas mujeres que tuvieron que poner nombre de hombre para que pudieran pues llevar a cabo su trabajo, ¿no? Sus escritos, sus investigaciones o lo que tuvieran que hacer, ¿no? Para estas cosas. Entonces, la cuestión feminista implica la petición de la igualdad de derechos, la equidad de la repartición de todo, de manera legal, de manera emocional, de manera educativa, de todo, porque pues finalmente somos seres humanos y tanto derecho tiene uno como derecho tiene el otro. Eso es lo que pide el movimiento feminista. Y hay tres grandes olas de este movimiento. Desgraciadamente, esta tercera ola que estamos viviendo, hay muchos grupos que han desvirtuado esta circunstancia y se han ido hacia el canal opuesto, donde no exigen o donde no piden realmente la circunstancia equitativa, sino que van en contra de los hombres o del patriarcado o de lo que sea, pero no lo hacen con conocimiento de causa, no lo hacen con circunstancias, ¿cómo vamos a poder decir? Que sean justificables, que sean realmente con una base o un sustento adecuado, ni científico, ni legal, ni emocional, ni nada. Entonces, esta parte es la que mucha gente ha denominado como los movimientos feminazis. Y hay muchas cosas en las que en lo particular pues sí veo que no están del todo agradables. También no, agradables, porque dices, pues es que no, como esta circunstancia, o sea, ¿cómo pides? Cuando tú pides que haya mayor acceso a la información, pues tú solito te estás dando en la torre, porque estás pidiendo algo que ya existe. Entonces mi pregunta sería, ¿por qué lo pides? ¿No te has dado cuenta que ya está? ¿Acaso no lees? ¿Acaso no te informas? Porque eso ya está. Sí, claro, y eso ese es lo no complicado. Sería la bronca. Por complicado. Eso es que yo decía hay gente que incluso está preparada y por que eso me luego llama no les mucho la atención. Caso. Por eso luego viene el tache de no, pues de hacerlas a un lado. Y no es que el pedir igualdad de derechos esté mal, es que la forma en que lo estás haciendo, pues eso qué, ¿no? O sea, sí, claro. Tú solito te avientas tú te escupes para arriba, ¿no? Y al rato te cae a ti. Entonces, bueno, haciendo esta aclaración que el feminismo en sí no es un mal movimiento, es algo muy bueno, pero que hay algunas partes radicales que son las que de repente ponen la cuestión de la complejidad. Y son precisamente las que más están pidiendo la circunstancia de la legalización del aborto, bajo el estandarte de que pues es tu cuerpo y entonces tú decides qué hacer y qué no hacer. Y bueno, tampoco podemos ser tan simplistas como el otro comentario que decíamos. O sea, te embarazaste porque no te cuidaste una noche y entonces es tu culpa y acéptalo, ¿no? Eso también es demasiado simplista porque la sociedad no funciona así. Sí, claro. Entonces, ¿cómo es que las personas, en este caso las mujeres, pero bueno, las mujeres porque las mujeres se embarazan, pero los hombres también tienen un papel muy importante ahí? Porque les embarazan. Porque tampoco se cuidan. O sea, ¿por qué se embarazan? Pues porque no se cuidan. No se cuidan uno y no se cuida el otro tampoco. ¿Y entonces? No hay una protección, no hay una planeación. Entonces decimos, bueno, ¿qué está pasando para que los jóvenes, con tanta información que tienen, con tantas cosas que hay acá, pues ahora resulta que no lo usan o no saben y luego dicen, pues es que yo no sabía, ¿no? Pues ¿cómo no vas a saber? ¿Cómo no vas a saber, no? O sea, eso es absurdo. No, incluso también es otra de las formas catalogadas como... Híjole, es que esta sociedad nos está envolviendo de una forma muy, muy extraña. Te voy a explicar por qué. Si un varón abre la cartera y saca un preservativo, es bien visto. Sí. Qué bueno, se cuida, ¿no? Sí. Pero si una mujer saca de su cartera un preservativo, es tachada, ¿eh? Claro. Inmediatamente, pinche vieja, no sé qué. Oye, entonces... Sí, hay palabras muy fuertes para eso. Sí, claro, ¿no? Sí. No vamos a mencionarlas aquí porque luego se molestan, pero hay palabras muy fuertes, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo...? O sea, esa parte entiendo, o sea, yo entiendo esa parte de lo feminista, pero hay cosas que ya están rayando y discúlpenme las que lo hacen, pero en lo absurdo. ¿Por qué? Porque me llama mucho la atención que a pesar, como mencioné hace un momento, hay gente que está en teoría preparada.
quiero pensar dos cosas, o una, o el sistema educativo es muy malo, que lo es, pero Sí, que sí no les han enseñado que es complicado, incluso a nivel universitario, saludos a todos los universitarios que nos ven, desafortunadamente he escuchado a mucho universitario que no saben ni leer, no tienen saben. comprensión, No. y entonces imagínate este nivel de educación a gente que tantito les das un pellizco y gritan a lo desgraciado. Con esto quiero decir que alguien se encargó de decirle a las mujeres que está bien, que lo que acaba usted de mencionar, licenciada, que tiene que haber igualdad, que tiene que haber todo esto, y alguien que pues escuchó igual hombre, igual mujer, pues voy a exigir y voy a exigir esto, pero ya está, y no lo saben, no se han dado cuenta, ¿no? Eso ya está. ¿Cómo es posible que haya mujeres que estén haciendo este tipo de movimientos, o más bien este tipo de exigencias, y que haya mujeres que ya están preparadas y que saben realmente el corazón del movimiento, que no pueda decirle, oye, no, estás mal? Porque incluso, me imagino, a mí se ¿no? me hace inexplicable eso. Me imagino que, oye, no, eso está mal. ¿Por qué? De seguro tú eres del patriarcado. O sea, no. O sea, tenemos un sistema muy cuadrado. Un sistema muy cuadrado, Ahora un sistema súmale- que tiene muchas deficiencias. Ahora súmale a una feminista muy cuadrada. Sí, pues ya valió. No. Vamos a leer un poco de los comentarios que nos están poniendo, Por favor. que es muy, muy bueno. Por favor. Blanca Justo nos dice, saludos a la producción e invitados. Saludos, Blanquita. Lick Liz dice, solo quiero preguntarle algo. ¿Usted sabe quién encabeza este movimiento? No. ¿Quién lo encabeza? ¿Quién? No. Hay el movimiento que pasaron o que fueron los que se instauraron en el Congreso de Puebla recientemente, son varios grupos. No es no es un grupo con una líder, de la cual entonces podríamos hablar de un nombre y etcétera. Pero hay varios grupos que se unieron a ese plantón. Okay. Y que ellas fueron los que sacaron esa petición hacia el Congreso. Ok, Dulce Kimberly Lorenita Luna Aguilar, está un poquito largo tu nombre, pero saludos. Saludos. Dice, ¿qué no entienden? Un aborto es una vida más, pone caritas enojadas. Mejor que se cuiden. Sí, eso es lo que hemos estado diciendo, ¿no? Sí, y ahí está lo difícil del por qué decimos que no es tan fácil, porque es una vida más o pues una vida menos. O dos menos, O dos menos. o dos más. Fíjate. Sí, o sea, no es tan simple, ¿no? Y habría que ver otras cuestiones que no competen a la circunstancia, bueno, más bien que competen a cuestiones temporales, porque la circunstancia de embarazarse y tener un bebé no implica nada más 9 meses, toda la vida. Sí, claro. Y entonces habría que ponerse a pensar cuál es la calidad de vida que van a tener esas dos personas, tanto la madre como el producto, después de que lo tenga, en caso de que no aborte. Ese es un punto, y sí es bien importante. Sí, pero no sabemos eso. Precisamente por eso, no sabemos. Entonces, es un punto que sí se tiene que valorar, porque implica, o sea, no estamos hablando de una pareja que se embaraza, que tiene su hijo y que lo cuida, y ay, qué bonito, y planean su vida, y aún así hay broncas, imagínate, ¿no? Estamos hablando de alguien que no quiere tener ese producto, alguien que lo va a botar, lo va a tirar, y en un momento dado lo va a regalar, lo va a abandonar, o le va a dar una vida de perro, porque no lo quiere. Sí, claro. Eso es una. Eso es lo que dice. Puede ser que no. Ahora, otra cosa, si ya está decidida la persona a practicarse el aborto y no se puede en Puebla, ¿qué crees que va a hacer? Se va a ir a otro estado. Se va a ir a otro estado, o lo va a practicar de manera clandestina. Eso es lo que va a suceder. Y entonces ahí es donde corre riesgo de morir. Si de por sí es riesgoso la circunstancia de un aborto, el hacerlo bajo circunstancias que no tienen la calidad médica, los cuidados y demás adecuados, tiene el doble de riesgo. Sí, claro. Mira, Rita Entonces Sánchez. es complejo, ¿no? Rita Sánchez dice que operen a todas las que no quieren hijos. Eso sería bueno. Y sería sano. Sería sano y sería bueno. Y evitaría muchos plantones. Evitaría muchas cosas, exactamente. ¿No? Sí. Mandan saludos. Blanca Justo pone,
Buenas tardes. El problema de la orientación sexual en las escuelas es muy problemática, Sí. pues los padres de familia no permiten que se orienten a sus hijos desde la escuela, y es que empieza a partir de 4º grado y se asustan. Y sí, Sí. pero es que antes de poder hablar, a mí me gustaría sentarme con algunos docentes, saludo a los que nos ven, decirles, señores, antes de hablar de un tema de orientación sexual o de sexualidad para los niños, yo les invito a que impartan un curso para los padres del por qué es bueno, del por qué es malo y qué es lo que se va a tocar. Así es. ¿Para qué? Porque pues antes de decirle a los niños lo que va a pasar, sabiendo que los padres de familia a veces, y la gran mayoría, son muy espantados, y Por su razón de desgracia, los sí. tendrán, sería bueno que se les diera una plática. Y fíjate que eso también Sí. reduciría muchos problemas. Claro, y de hecho también yo en lo particular, iniciaría por checar o trabajar cómo anda la cuestión sexual con los maestros. Ah, esa es otra. Esa es una, porque yo lo voy a enseñar, ajá, ¿y tú cómo estás? ¿Y tú cómo sabes? ¿Tú cómo andas? Tus fuentes, cómo te informas. Sí. Se supone que si eres un docente es porque ya no eres un niño, ya eres un adulto. Y que si estás eres- preparándote. Te estás preparando, pero además ya debes tener una vida sexual. En realidad, ¿cuál es tu apertura como para poder entender? Porque eso es bien importante. ¿Cómo vives tú tu sexualidad como para poder entender las circunstancias sexuales? Y una vez que las entiendes, ahora sí puedes comunicarlas de manera adecuada, tanto a los padres de familia como a los pequeños. No para enseñar lo que sabe de la No, porque esa Claro. circunstancia, lo que acabas de decir, que muchos padres de familia tienen una cuestión pues cerrada en cuanto a que les den información a sus hijos. Eso se llama tener mente cuadradita, y con todo el respeto del mundo, pero así se llama. Yo no lo dije, no, así existe y es una mente cuadradita, pero igual esa mente cuadradita también la traen muchos maestros. Claro. Entonces, imagínate un maestro que tiene mente cuadradita con un papá que tiene mente cuadradita, ¿qué crees que le van a enseñar al hijo? Puros cuadraditos. Exactamente, pero el niño se va a quedar con dudas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que va a andar averiguando por ahí como pueda y como sea, ¿no? Sí. Y ahora observa nuevamente todos los estímulos que tiene la sociedad y sobre todo los niños y los adolescentes. Videojuegos, películas, canciones, que le hablan Videos de qué, incluso de ya, sexualidad, pero no le explican qué onda, simplemente ahí está y se lo pone como un producto, como algo vendible, algo que aparentemente ni importancia tiene, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué crees que aprendes? Entonces, cuando tienes la información científica de que ahí está el anticonceptivo, pues ese qué, ¿no? Ya me quedo aquí honesto. De X, ¿no? Yo Sí. aprendí en la película que ahí sin condón está mejor, ¿no? Kids, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Esa Y película dice es la muy- rola de Bad Bunny que sí se puede con todos, ¿no? Es que esa es Y otra, no pasa ¿no? nada. Los- O sea, ¿cuál es la información que sí te está llegando contra la que no te están estimulando a recibir adecuadamente, ni te están explicando adecuadamente? Y entonces parece lo mismo que cuando te enseñan acerca de las fechas de la Revolución Mexicana, ¿no? Mira, aquí dice, la Sí, educación para sexual nada. también es responsabilidad de un varón. Sí, justamente es lo que Claro. estamos diciendo. Es de ambas partes. Responsabilidad de los adultos. claro. Que Ambas implica partes. hombre-mujer. Sí, por Bueno, supuesto. sí, pero de hecho tendría que ser más atrás, como usted lo dice, licenciada, desde primero los padres, ¿no? O sea, Claro, a porque ver, son tus primeras. pero- Y es que la gente piensa, hay algo que también está equivocado. La cuestión de la educación es una circunstancia continua y constante que viene desde que nacemos hasta que nos morimos. Esa es una cuestión educativa, nunca se termina. Entonces, el rollo, los papás y las mamás están muy enfocados en enseñarle al niño a hablar, enseñarle a que aprenda en la escuelita, ¿no? Las canciones y los numeritos y los colores, pero nunca se preocupan por la circunstancia de irle moldeando y modificando la cuestión sexual. Piensan que hablarle a sus hijos de sexo, a lo mejor, y eso a lo mejor le van a hablar cuando ya empiece su adolescencia, ¿no? Secundaria. Secundaria y ese eso, rollo. ¿Quién sabe cómo lo haga? Y no, o sea, la educación sexual implica el conocimiento del cuerpo, la aceptación de tu propio cuerpo,
la aceptación de tus sensaciones, de tus movimientos. Digo, no sé, ustedes, los compañeros que estamos acá, pero bueno, mi mami tiene un jardín de niños desde hace mucho tiempo y tal vez a ustedes les pasó, es bien común que los niños y las niñas se besen o se digan que son novios. Dicen, ay mami, mira, mi novio, o el niño diga, mira, ella es mi novia, ¿no? O sea, eso implica una circunstancia de interacción y de atracción entre dos personitas. Sí, claro. Y que sí, y claro, no tiene la circunstancia de la sexualidad de caracteres secundarios, de reproducción y de nada, por supuesto que no, pero eso es parte de la educación sexual. Eso es parte de un aprendizaje, ¿no? Así es, muchos niños, y realmente niños, niñas, que de repente ven cómo la mamá tiene que cambiarse de toalla, porque está menstruando, ¿no? Y obviamente la pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué te cambias? ¿Por qué el otro? Los niños pequeñitos que se bañan con mamá, que se bañan con papá, preguntan por cuestiones corporales, y es obvio, necesitan aprender. Son niñitos, y les tienes que explicar. Pero hay que darle una buena explicación. Y una explicación normal, real y natural, sobre todo natural, porque entonces le estás diciendo desde un principio que son cuestiones naturales. Sí, y así como es natural que de repente te dé una gripa y tengas que agarrar un pañuelito y limpiarte la nariz, bueno, también es natural que cuando crezcas quieras tener relaciones sexuales, ¿no? No se lo vas a explicar al niño de 4 años, porque pues, el niño de 4 años no te va a entender, y no porque sea tonto, sino porque llevamos un nivel de desarrollo específico. Sí. Y al final ahorita tenemos todavía que ir aprendiendo de acuerdo a eso, pero cuando tú tienes las bases de que eso es natural, de que es normal, de que está bien y que tienes que trabajarlo y educarlo para vivir bien contigo y con los demás, entonces tendrás una percepción muy distinta cuando te llegue la información de que existen anticonceptivos. Y tendrás una cuestión de responsabilidad, que es el punto medular al que quería yo llegar. La responsabilidad, la educación, la cuestión del respeto por sí mismo, que te hace respetar al otro y que eso te apoya para poder llegar a tus metas de vida, las que sean. Las que sean, claro. Digo, porque hay quien su meta de vida es casarse y tener hijitos, y hasta ahí, ¿no? Es muy respetable. Hay quien su meta de vida implica ir más allá, ¿no? De no sé, una carrera, una empresa, lo que sea. Y aún así sabrás que tienes responsabilidad, no solo contigo ni con tu empresa, sino también con alguna pareja o con quien te relaciones de manera sentimental. Pero entonces hay que empezar a inculcar a nuestros niños desde pequeños, la responsabilidad. La responsabilidad. Antes de eso es primero conocer su cuerpo. La normalidad decir que implica, que no es malo nada. No es malo. Lo malo sería precisamente eso, no tener la responsabilidad, no tener el conocimiento y no saber qué onda, porque imagínate, si tú no conoces y no respetas tus propias sensaciones, pues como para cuándo vas a respetar al del otro, ¿no? Sí, claro. O sea, ahí y va es a estar que difícil. Incluso al hablar de estos temas que, por cierto, a mucha gente les incomoda, pero puede salvar a mucha gente, Sí. Incluso de ser violados. Sí, por supuesto. O sea, de cualquier edad, Sí. Porque pues tú ya hablas con el niño y sabe cómo conoce su cuerpo y le vas dando esas responsabilidades, le vas marcando esa línea. Entonces cuando alguien se le acerca, le dice, oye, espérate, ¿qué te pasa? El niño ya sabe Entonces, y toda la cosa. Entonces, esa parte también es complicada, es difícil decirla porque sí nos espanta y mucha gente pues, le causa ñacañagas hablar de eso. Pero los abusos sexuales infantiles son muy comunes, por desgracia. Entonces, nuevamente es importante la cuestión educativa, la cuestión de naturalidad y de aprendizaje real, porque entonces eso va a hacer que el niño, como dices tú, se aleje o te diga o no te comportamientos que no son adecuados, pero ya sabe, y además sabe que puede tener la confianza en sus papás de decirle. Eso, punto medular, confianza. Confianza, porque los papás le brindaron la confianza desde un principio. Entonces, para que vean, la cuestión de la educación sexual no empieza cuando le dan el libro al niño en sexto de primaria y en cuarto de primaria y en la secundaria ya empieza a tener novicitos. No es cierto, o sea, empieza desde siempre. Que nos indican aquí en un comentario, ya existen programas por parte de CEP y por parte del DIF.
Sí, programas sí hay. Pero... Y leyes hay, información hay. O sea, sí existen, Sí, ¿no? existen, por supuesto que existen. Y es lo que hemos estado reiterando. El problema no es ese. La cuestión es mucho más para atrás, mucho más básica, que tendríamos que entender que es bien importante desarrollarla, porque de ahí va a surgir el asunto de lo que dijimos desde un principio. O sea, no porque ya exista la ley del aborto voy a ir corriendo a abortar. ¿Por qué? Porque la decisión de abortar no tiene que ver con la aplicación de una ley. Implican muchos pensamientos y muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, la cuestión de los proyectos y los planes de vida, la economía, los estudios, la pareja, el asunto de biológicamente ya tener un bebé, una vida dentro, o sea, es todo un proceso y es complejo, no nada más para decir, sí, pues ya voy y ya, no es como cambiarte de blusa, no es cierto. Entonces, esta cuestión que estamos hablando de la responsabilidad, para empezar, la responsabilidad te va a indicar qué tienes que hacer y qué no. Sí, ya te va no me marcando quiero embarazar, bueno, pues bueno me cuido. Independientemente de la pareja, porque también hay muchas cosas que dicen, no, pues, nuevamente muchas compañeras ahí, híjole, feministas hasta bajó la mirada. Es que, híjole, de veras, a veces hasta pena me da. Yo sí defiendo mucho esa cuestión de la equidad, de la igualdad, porque es importante para para la especie, para la convivencia y para estar felices todos y crecer todos. Pero hay demandas que uno dice, no es posible que me estés diciendo eso, ¿no? Así como que, bueno, pues, ¿por qué no mejor los superan a ellos? ¿Por qué no los cuidan a ellos? ¿Por qué ellos no los castigan? ¿Por qué O sea, ¿eso qué? La cuestión es... Primero tienes que centrarte tú en lo que quieres tú, lo que necesitas tú para tomar decisiones tú. Y deja al otro en paz, primero tú. Entonces, cuando estás bien tú, sí, claro. Entiendes que sobre tu vida tú tienes la responsabilidad. Eso no implica que en la formación de otro ser humano no esté la responsabilidad del otro. Pero volvemos a lo mismo, la formación en general le va a dar al otro también la circunstancia de responsabilidad, donde también él tendrá que tomar sus medidas, sus precauciones y tendrá que estar de acuerdo, etcétera, etcétera, como cualquier otro, igual que tú. O sea, los dos deben ser lo suficientemente responsables como para entender que deben afrontar las consecuencias de sus actos como personas y también la cuestión de la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, bueno, sí es importante el otro, pero primero yo. Ahora, dentro de esto, yo conocí una historia y quería comentarla hace un momento, sí, donde hay una mujer que el varón no quería tener hijos y le dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a cuidarnos, se cuidaban, ¿no? Como matrimonio, sí, como pareja. Pero ella sí quería tener hijos. Uh-huh. Entonces, pues le engaña que sí estaba... De hecho, picaba los preservativos, no se tomaba las pastillas anticonceptivas y al final se embarazan. Okay. Cuando ella se embaraza, no le dice al inicio hasta que ya tiene como 3-4 meses de embarazo, porque ya se empezaba a notarle. Él le echa bronca diciéndole, pero yo te dije que no queríamos niños. Uh-huh. Y se separan. Cuando se separan, ella va a hacerse un aborto. Entonces... Uh-huh. ¿Querías o no querías al niño? Sí. Entonces ahí entra la bronca, ¿no? A ver cómo, o sea... A ver cómo, ¿por qué? Exacto. Se supone que quieres un hijo, ¿no? Entonces, si querías un niño, ¿por qué lo vas a abortar? Entonces ahí entra esa polémica, ¿no? Uh-huh. O sea, yo entiendo las decisiones, ¿no? O sea, y los momentos y lo que quieras, pero ¿por berrinche? O sea, ya notas a veces lo absurdo de esto. Sí, por supuesto. Que mira, tienen toda la razón las mujeres de exigir igualdad, sí. Sí, tiene. Por derecho de salud también que se... Sí, también. Más bien que se despenalice el aborto, más que se legalice, sino que se despenalice. Uh-huh. Sí, tienen la razón. Pero por cuestión de salud, sí. Pero por cuestión de berrinchitos, no. Yo ahí sí... No soy de esa idea, y usted comentaba, es que a veces es por cuestiones económicas, ¿no? Pues sí, pero puede ser el matrimonio más feliz del mundo ganando súper bien, pero cuando nace el bebé, pues algo pasó y que de repente perdió todo el dinero, perdió todo, y entonces, sí. O sea, a veces no es esa la circunstancia, ¿no? Sí, por supuesto. Pero, ¿y entonces?
Por eso te digo, ¿Dónde está la lógica? es que no es de una sola línea, no tiene una sola causa, tiene muchas. Y volvemos a lo mismo, o sea, si... es que ¿cómo te lo explico? En español, por favor. El problema de la circunstancia de que las mujeres se practiquen abortos tiene múltiples aristas. Sí, claro. Y cada situación tiene sus razones, que a veces no son comprensibles, a veces no son lógicas, a veces no son razonables y a veces sí, pero son diferentes, todas. Uh-huh. El punto es, o lo que se pide es que el Estado garantice condiciones de salud para la gente, incluyendo la circunstancia del aborto. Ahora, esta pregunta es como la cuestión del realizarse un aborto, es como cuando la gente decide tomar alcohol. Antes el alcohol estaba prohibido, después lo legalizaron. ¿Qué pasó con eso? Bueno, se evitaron narcotráfico tráfico de alcohol, etcétera, etcétera, y bueno, se resolvieron varios problemas sociales. Pero si una persona decide tomar mucho, ¿a quién le afecta? ¿A su familia? Ajá. ¿Y a quién más? ¿A él? Exactamente. Básicamente a la persona. La persona comienza a tener problemas de salud normal, porque pues, en los excesos pues, te destruyen los órganos internos, ¿no? Entonces, sí es un problema para la gente que decide quedarse alrededor, pero básicamente es para la persona. ¿Quién sufre? La persona. ¿Quién se daña? La persona. Esto es lo mismo con el aborto. El aborto es algo que biológicamente es una circunstancia muy fuerte. O sea, no es cualquier cosa, no es como tener una gripe y ya se te pasa la gripe y ya. O sea, tener un aborto te trae consecuencias físicas, emocionales y a veces hasta mentales. Sí. Entonces, no es tan sencillo así como que, bueno, yo pienso, este caso que acabas de decir, si esta mujer, por el asunto de que la dejó al marido, fue y abortó, pues para empezar tiene broncas mentales y emocionales muy fuertes. Justamente eso yo iba a tocar. Sí, ahorita es muy fuerte. Entonces, eso, yo lo dije desde un principio, la cuestión de las razones o los motivos puede ser de X, sí, y claro, no sabemos, a ver qué onda, ¿no? Porque la mujer pudo haber alegado cualquier cosa, ¿no? Pues sí, era mi marido, pero me violó. O sí, es que ahí entra el bla, 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 regresamos bla, otra lo vez. que sea, ¿no? Ajá. O sea, el argumento que yo dé, pues puede ser el que sea, independientemente de si es la verdad o no. Pero el acto lo va a realizar de todas maneras. Sí, claro. Lo que quieren y aquí, es que... ¿quién va a ser la dañada? Ella. Y es que hay abortos que sí, o sea, ya te lo realizas. Sí, y después de 3 meses, pues igual y corres más riesgo de morirte o de quedar dañada de manera fisiológica. Y es como, entonces, ¿no sería mejor, por ejemplo, como lo que hacen a las personas que quieren hacer su cambio de sexo? Antes de hacer la operación, pues te inyectamos a un sinfín de cursos de psicología, de mentales, de todo esto. Uh-huh. Y si al final tú dices que sí, va. Podría ser, pero estamos hablando de millones de gentes en este país. Sí. En este país la pero mitad. Hay muchos doctores. Digo, imagínate cuánta gente se gradúa, ¿no? Entonces sí, hay muchos, miles de millones de médicos. Sí, así es. Y sí se han dado cuenta la millonada de dinero que han gastado para que la gente se ponga el cubrebocas. Sí. Y sí han visto que hay gente que no se pone el cubrebocas. No. Es lo mismo. Va a ser mucho. Sí, es lo mismo. O sea, sí se puede. Pero los resultados que hemos visto a lo largo del tiempo, pues te pueden dar un indicador de que eso no va a funcionar mucho, que digamos, porque el problema viene de más abajo. O sea, ¿qué tipo de educación, de pensamiento, de sentimiento y de, pues siquiera de lógica tenía esta mujer como para ir a realizarse un aborto nada más porque la dejó el marido? El berrinchito. Ajá, pero ¿qué clase de responsabilidad tienes con tu propio cuerpo como para tomar una decisión así, por un berrinche? Pero es que es lo mismo. Y eso es a lo que voy. O sea, la cuestión educativa, la cuestión de trabajo, de información real, que te den en casa, que te den en conjunto con las escuelas, con los maestros, y el cambio de paradigma que se tiene que hacer ya, definitivamente ya en medios masivos de comunicación, porque sigue siendo muy señalada la circunstancia femenina,
y sobre todo en la sexualidad. Entonces eso sí es una problemática muy fuerte, donde muchas mujeres que no tienen exactamente esa educación temprana de la responsabilidad, de todo esto, y que siguen siendo señaladas, y entonces le preguntas, ¿por qué me señalas? Si yo sí puedo hacer lo que yo quiera conmigo, ¿no? Entonces es como una contra, pero no tienes las bases adecuadas, y no las tienes porque no se manejan de manera adecuada en el país en general. O sea, tú escuchas, no sé si hayas visto, pero yo sí he encontrado de repente algunos videos y algunos comentarios de compañeros que dan clases en las escuelas secundarias, preparatorias y demás, y de cualquier nivel socioeconómico, no solamente las particulares, las de gobierno, sino también las particulares, donde la chica que llega a tener más de 3 novios ya es una zorra, ya de plano, ¿no? Y lo dijiste suave. ¿Y quién lo dice? Las propias mujeres, sí. Sus compañeras. Sí. Y de repente les gusta un chico y se lo quieren quitar y dice, ¿pero por qué andas con ella? Pues ella es una zorra, anda con cualquiera, ¿no? Pues mejor anda conmigo. Es lo mismo, pero soy menos, ¿no? Sí, entonces... Y es que lo peor es que así se habla, la percepción, ¿no? de la sexualidad o el ejercicio de la sexualidad femenina todavía está muy señalado, muy criticado, etcétera, etcétera. Y eso hablando de cosas sencillas, ¿no? Pero tú ve cualquier programa televisivo, cualquier película, videojuego y lo que sea, se maneja así. O sea, hay algunos videojuegos donde los protagonistas, porque hay algunos donde puedes elegir hombre o mujer, y los protagonistas llegan así como que, dependiendo del juego, ¿no? O sea, si es uno de aventuras, pues llega con su traje, con sus armas y sus cuchillos y todo el rollo, ¿no? Pero si eliges al personaje femenino, te está casi encuerada, ¿no? Sí, su chorcito. Su chorcito, buen bikini o la falda, pero se abre toda, ¿no? Y se le ven las nachitas y todo el rollo, ¿no? Entonces esa cuestión de la cuestión de la objetivización, o sea, ponerla como objeto sexual, digo, yo en lo particular, bueno, soy mujer y entonces me pongo a pensar, si yo tuviera que pelear o andar en esas cavernas, no voy a andar encuerada, ni inventes. Sí, claro. ¿Cómo crees? El tercer paso me caigo. Sí, claro, vestimentas totalmente y es incómodo ridículas. Y es frío, o sea, ¿no? ¿Cómo crees, no? Pero es esa circunstancia que se sigue privilegiando. Entonces, cuando se tocan temas de nivel sexual, porque voy a reiterarlo, como siempre, la cuestión de la educación sexual es muy completa, no solamente se reduce a la actividad de coital sexual y a la cuestión de reproducción o de uso de anticonceptivos. La cuestión sexual permea todo lo que somos, lo que pensamos, lo que decidimos y cómo entendemos al mundo y cómo interactuamos con el otro. Sí, claro. Entonces, si no tienes claro eso, entonces imagínate todo el show que se está generando y entonces ocurren cosas como esas que dices, por un berrinche, pero ¿cómo por un berrinche? O sea, no tomas en cuenta ni siquiera tu propia vida. ¿Qué está pasando? ¿No? Pero hasta esas alturas hemos estado llegando. Sí, qué difícil. Qué barbaridad. Es complejo, pero bueno. Muy complicado. Pero bueno, señoras, señores, mire, el tiempo se nos está acabando. De hecho, ya se nos acabó. Se nos acabó. Vámonos. Pero vamos a decirle que por favor no se les olvide compartir este video, suscríbase al canal si están viéndonos en YouTube, si están viéndonos en Facebook, compartan. Tenemos las cuentas también de Twitter, que es @platica_poblano, donde usted puede escribirnos comentarios y vamos a darle lectura, y si podemos darle contestación a todos estos, lo haremos con todisísimo gusto. A veces nos tardamos un poquito más, pero lo tratamos de hacer. Manuel Muñoz se despide de ustedes, no sin antes agradecerle el favor de su atención y esperando que tengan un excelente día, tarde o noche. Y recuerden, si no tienen que salir de casa, no lo hagan. Cuídese usted para que cuide a los demás y que los demás también lo cuiden a usted. Que tengan un excelente día. Bye.